Buenas tardes a todos. Bienvenido a este webinar hoy día en nombre de nuestro Comité de Tecnología, Innovación y Ciencia. Hoy día vamos a explorar un poco el tema del Big Bang de ciencia, de la aula hacia el espacio profundo. Porque esto es relevante en este momento y como conversamos antes, el rol de la tecnología, la innovación y ciencia es primaria en este momento de la pandemia. Estamos usando la tecnología para comunicar entre nosotros y cada día los sistemas son más sofisticados y confiables. Estamos buscando la innovación para ver soluciones, no solamente a la pandemia, pero también para los problemas que tenemos con la economía global y todos los problemas que tiene la gente que está sufriendo mucho en estos momentos. Y finalmente, basado en todo eso es la ciencia. La ciencia es como capturado muy bien en la ciencia de la astronomía. Yo recuerdo que el año pasado había descubierto un nuevo hoyo negro, un nuevo black hole, usando una colaboración de 7 telescopios en el mundo, y 3 de estos telescopios están basados en Chile. Entonces tenemos un conocimiento, una estructura académica en Chile que está bien enfocado en este tema. Entonces, para mí, algunas palabras muy relevantes, pero una de las más relevantes es para lograr este descubrimiento necesitamos colaborar. Entonces voy a pasar la palabra a nuestro presidente con esta palabra colaborar para presentar a nuestro invitado para hoy día. Bueno. Gracias, Greg. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes en este conversatorio y a los que van a escuchar quizás posteriormente cuando se suba a la página de la Cámara. Gracias a la Cámara, como siempre, por darnos este espacio de conversación, a la ayuda que tenemos de Greg, de Isabel, a todos los que asisten y se dan un espacio de tiempo, y muy especialmente el agradecimiento al doctor José María Massa Sancho por aceptar nuestra invitación, entendiendo que tiene una agenda bastante llena por estos días, y yo creo que desde hace mucho tiempo. Así que damos la bienvenida, y quisimos llamar a este evento Detengamos un poco el tiempo, y le pusimos un nombre, digamos, para atraer a la gente, pero la verdad es que queremos atraer el momento de conversar con la ciencia. La idea de esta hora que vamos a tener de conversación es hablar del rol de la ciencia en nuestra sociedad, la oportunidad de desarrollo de la astronomía, desde las aulas, cómo ir considerando también la incorporación temprana y la colaboración mundial multidisciplinaria que se da en una ciencia como la astronomía. Voy a hacer un pequeño brief, si me permite, profesor, del currículum que tienen. El doctor José María Massa es curioso desde pequeño. Cuando estudiaba en la Escuela Básica de Parral, ya participaba en programas radiales donde comentaba actualidad. Posteriormente en Santiago estudió en el Internado Nacional Barros Arana, donde completó la enseñanza media. Sus estudios de pregrado los realizó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde formó la primera camada de licenciados de astronomía del país. Posteriormente viajó a Canadá, donde completó también exitosamente sus estudios de magíster y PhD en astrofísica de la Universidad de Toronto, especializándose en supernova. Cuenta con una amplia trayectoria en la casa que lo acogió, la Universidad de Chile. En el 2012 tiene la larga trayectoria de 52 años de carrera docente en dicha casa de estudio, y también es parte y jefe de comunicaciones de un centro de astrofísica y tecnología afines denominado CATA, donde lleva 12 años en la posición. El profesor Massa también es Premio Nacional de Ciencias Exactas en el año 99, y su principal aporte a la ciencia reside en la participación del proyecto Calantololo, iniciativa chileno-estadounidense que entregó a la humanidad de hasta ese entonces mejor wincha para medir el universo tras el estudio de mediciones de distancia para la investigación de supernovas. Los resultados del proyecto Calantololo fueron claves porque además es un descubrimiento aún más grande. En 2011, científicos estadounidenses basados en los datos del cerro Calantololo concluyeron que el universo se expandía aceleradamente, y este hallazgo obtuvo el Premio Nobel de Física en el 2011. Es autor además el doctor o profesor Massa de muchas investigaciones, pero además de libros
donde se pueden nombrar algunos como, por ejemplo, Somos polvo de las estrellas, donde incorpora ahí una literatura para niños y niñas, también Próxima Frontera, Eclipses, y el último libro, y después me corrige doctor, Bajo el manto de Urania, donde relata la historia de la gran revolución científica basándose en la historia de los 5 mentes más brillantes que cambiaron el estudio del cosmos. Durante julio de 2019, muchos lo conocieron también por las charlas de Eclipse que brindó en el Estadio de la Portada de La Serena, donde alrededor de más de 10.300 personas estuvieron presentes, convirtiéndose en la charla de divulgación más masiva de la historia. Es una de las voces científicas más respetadas y admiradas de nuestro país, y su fama es tal que en el año 2019 obtuvo más de 600 menciones en prensa en Chile y en el extranjero. Así que bienvenido, doctor. Gracias. Voy a dar un pequeño contexto ahora respecto a la actualidad en Chile, solamente muy cortito para no quitar el tiempo a las preguntas y seguramente las preguntas que nos van a llegar de la audiencia, que es relativamente al tema básicamente de la inversión que hay en I+D. En la actualidad Chile invierte aproximadamente el 0,36% del PIB en investigación y desarrollo, muy lejos del total de la OCDE del 2,34%, y ni siquiera hablar de la distancia que nos separa como líderes de Corea o Israel, ambos en torno al 4,2%. Al celebrarse la creación del nuevo Ministerio de Ciencias en diciembre del año pasado, se puso como meta y misión llegar al 1% del PIB en I+D para el 2022 en Chile. Gracias a las condiciones únicas también de Chile, somos la capital mundial de astronomía, considerando el gran número de observaciones internacionales que se han instalado en el desierto de Atacama. Somos privilegiados en ese sentido. Este observatorio albergará alrededor del 60% también de todas las capacidades mundiales de observación astronómica, lo cual es un enorme número, y también una inversión de más de 7.000 millones de dólares, otorgándole mutuamente tanto al país como a la astronomía una oportunidad única de crecimiento. Cabe decir que la astronomía es una de las ciencias más antiguas, pero también dado el crecimiento tecnológico, es también una ciencia moderna y plenamente vigente. En el número de ingenieros, y aquí no voy a ahondar más, porque el doctor ahí puede quizás también ejemplificar, ¿no? En la construcción de cualquiera de estos observatorios hay un involucramiento en diseño, construcción, operaciones, distinción de personas, distintas especialidades que es enorme y superan incluso la cantidad de astrónomos que después participan en los centros de investigación. Esto quiere decir además que tenemos cielos y espacios privilegiados, donde se logran, gracias a observaciones, descubrir cada vez más nuevas formas, obviamente, de cómo se comporta nuestro universo. Pero también nos da una oportunidad única de investigación de frontera con las universidades, capital humano diverso, colaboración mundial, transferencia tecnológica, considerando también las sinergias de diversos perfiles, en la educación, por cierto que sí, la difusión y motivación de la ciencia, la industria del astroturismo que está partiendo, y por supuesto nuestro sello como imagen país. Tenemos la gran ventaja de contar con los cielos más oscuros como nuestro mayor patrimonio país, y también para la humanidad permitiendo estudiar el origen de nuestro universo. Finalmente, una enorme responsabilidad también como país y como papás y como profesor y como docente en brindar a las futuras generaciones en etapas tempranas este conocimiento que es tan vital, teniendo todas estas condiciones que son privilegiadas. Así que bienvenido, doctor, profesor, y vamos a la conversación para no quitar más tiempo, ¿le parece? Ya. Empecemos. Perfecto. La primera pregunta, yo creo que muchos de nosotros se hace la misma pregunta, es cómo partió quizás la idea de comenzar a acercar a las personas este conocimiento, que lo vimos muy bien en la charla de La Serena, pero ¿desde dónde nace esta quizás inquietud o esta iniciativa para involucrar a los ciudadanos comunes y corrientes con un conocimiento que de repente está lejano, ¿no? ¿Quién puede contar cómo nació esta inquietud? Sí. Bueno, mira, en realidad como todas las cosas van surgiendo de a poco, no es que un día me desperté y dije voy a hacer esto. Yo creo que si yo rebobino mis recuerdos, yo por mucho tiempo traté, hablando con distintas personalidades, con alguna gente de gobierno, con algunos parlamentarios, con políticos importantes en Chile, el tratar de promover la ciencia
bueno, promover mi ciencia, la astronomía, como algo que era una acción de futuro. Y desgraciadamente, la mayoría de la gente era entusiasta de la idea, pero llegábamos a un punto en que me decían, no, pero bueno, es que no, sí, yo entiendo, etcétera, pero ellos se escudaban. Yo encuentro ahora que eso era un escudo que se ponían, de que no se podía apoyar la ciencia a menos que la ciudadanía le pidiera a los políticos que lo hicieran. Recuerdo una vez incluso un candidato a presidente de la República, que cuando le dijimos, mire, este 0,36% del Producto Interno Bruto es realmente una barbaridad. Esto tenemos que aumentarlo muchísimo, porque si no, nunca vamos a ser un país desarrollado. Sí, claro, me dijo, pero es que ustedes tienen que convencer a la señora Juanita, ustedes tienen que convencer a la ciudadanía, porque nosotros los políticos tenemos un mandato de ellos. La verdad es que cuando esa respuesta me la dieron varios, al final yo dije, mira, después de haber hablado, yo te podría citar, no te voy a citar los nombres naturalmente por un mínimo de prudencia que todavía me queda, pero debo Entendemos. haber hablado por lo menos con 10 políticos distintos, de distintos partidos, y la respuesta al final del día era siempre la misma. Entonces yo dije, bueno, con esta gente nunca voy a lograr más que lo que he logrado. También hablé con muchos medios de información, con la tele, con la radio. En una ocasión incluso, que lo recordé el otro día y me estaban ahí, no sé si tirando la oreja o tratando de investigar más, en Televisión Nacional de Chile, que yo lo encuentro que es una televisión pública, que debería de tener una posición distinta dentro de la información que da. ¿Por qué no informábamos sobre astronomía? Siempre me dieron un portazo. No, la astronomía no es un tema importante para nosotros. Oye, pero mira, la astronomía es la imagen país. Chile es el país que tiene más telescopios de todo el mundo. Chile es la ventana al universo. Chile, etcétera, etcétera. Y la gente de Televisión Nacional, el encargado de programación, dijo, mira, la astronomía a mí no me importa nada. Si tú quieres proponerme algo, proponme un programa que tenga un esquema interesante, pero el contenido me da lo mismo. Y eso me lo dijeron también en radio y también me lo dijeron en diario, de distintas formas. Entonces yo al final del día dije, mira, uno no puede, bueno, atribuyen a Einstein un dicho que dice, uno no puede repetir y repetir lo mismo esperando obtener un resultado distinto. Una vez que ya te dieron 3, 4 veces la misma respuesta, ahí hay que cambiar. Yo dije, bueno, yo voy a tratar de hablarle a la señora Juanita, voy a tratar de explicarle a la sociedad en general, a los niños, a los jóvenes, que la ciencia es algo que está aquí para quedarse. La ciencia en Chile está muy ausente de la educación, está ausente de la mente de la gente. Entonces yo voy a tratar de ponerla en la mente de la gente. Y sin tener como una segunda intención. Entonces llevo 3, 4 años haciendo charlas. Mira, tú citaste esta del eclipse, que son más de 10.000 personas, pero estuve en Rancagua y habían 6.000 personas en la media luna de Rancagua. Estuve en la Tortuga de Talcahuano, habían 5.500 personas. Estuve en Valdivia y habían 4.500. He dado muchas charlas muy masivas en distintos lugares y la gente le gusta ir a las charlas que yo doy sobre eclipse, Marte, la próxima frontera, las cosas que se me han ido ocurriendo. Pero yo espero que de esa manera Chile vaya entrando en el siglo XXI, porque en algunos aspectos yo siento que seguimos en el siglo XIX. Hay discusiones todavía en Chile. Esto mismo de la educación. La educación para el siglo XXI tiene que ser distinta de la educación que le hemos dado a los niños. Los niños tienen que aprender a pensar.
y aprender a pensar lo antes posible. Ojalá un niño de 4 o 5 años empiece a pensar que podemos ir a la Luna, que podemos ir a Marte, que podemos ir a colonizar Marte, que podemos mandar robots a Marte para prepararnos una casa y después llegar nosotros a esa casa. Si un niño a los 5 años empieza a pensar, los niños de hoy día van a vivir 100 años, tal vez 120. No podemos enseñarle nada hoy día que le sirva para toda la vida, porque el conocimiento, ¿cuál va a ser el conocimiento de la humanidad en el siglo XXII? En el año 2120. No tenemos idea, pero nuestros ciudadanos deberían de tener los engranajes cerebrales muy bien aceitados y poder ir surfeando la ola del conocimiento, irse acomodando a cómo venga la mano. Pero para eso uno tiene que tener una flexibilidad mental. De la misma manera que uno tiene que ejercitar el físico para poder moverse con cierta naturalidad, uno tiene que, yo lo que he dicho en varias ocasiones, un famoso presidente de la República dijo que el cobre era la palanca del desarrollo de Chile. Y otro presidente, que estamos celebrando ahora los 50 años de su elección, dijo que el cobre era el sueldo de Chile. Yo creo que los dos estaban equivocados. Lo más valioso que tiene Chile, lo más valioso es el cerebro de los 18, 19 millones de chilenos. Y eso tenemos que cultivar. No el cobre, ni el salitre, ni el litio. Tenemos que cultivar el cerebro de los chilenos. Y cuando el cerebro de los chilenos sea una perla totalmente pulida y brillante, ahí Chile va a ser un país que va a valer la pena. Chile no va a ser un país desarrollado. Veía yo el domingo pasado un ex ministro de Hacienda que dejó el Ministerio de Hacienda hace 3 o 4 meses, diciendo que Chile va a ser un país desarrollado si sigue con esta economía extractiva, pero innovando un poquito. Un país desarrollado no puede tener el nivel de alfabetización que tenemos en Chile. Chile es un país con una alfabetización mínima, con una alfabetización científica casi nula. ¿Cómo vamos a ser un país desarrollado si no sabemos pensar? Enseñémosle a pensar, y cuando todos los chilenos y todas las chilenas sepan pensar pero ordenadito, vamos a ser un país desarrollado. A lo mejor no vamos a ser el país más rico del mundo, pero vamos a ser un país desarrollado porque el desarrollo se mide acá. Entonces, esa es en el fondo mi cruzada, tratar de aportar un granito de arena. Y cuando los niños, las niñas, me emociona mucho. Yo tengo una hija que ya es grande, tiene 34 años, que es abogado, no fue científico, pero cuando uno ve una mujer muy bien posicionada en su tema, que está pensando, pero así con un razonamiento cartesiano, eso es lo que necesitamos en Chile, multiplicado por millones. Entonces, cuando una niña de 12 años se acerca y quiere que yo le firme un libro, y me dice, yo quiero ser astrónoma, mira, yo le digo, ojalá seas astrónoma, yo estaría encantado de verte como colega en el futuro, pero estudia ciencia, estudia computación, estudia robótica, estudia automatización. El mundo del siglo XXI va para ese lado. Todo va a ser automático. Tenemos que saber manejar los programas, las apps, como llaman ahora. Tenemos que estar a la vanguardia, porque si no los robots nos van a reemplazar. La fuerza de trabajo, una expresión que se usaba mucho, la fuerza de trabajo la van a hacer los robots. Ya los seres humanos no vamos a hacer fuerza de trabajo. Tenemos que pensar qué robots queremos para el futuro, cómo los construimos, cómo los programamos. Eso es lo que tenemos que hacer, pero para eso tenemos que desarrollar el pensamiento crítico. Y la astronomía es algo tan visual. Uno les puede mostrar la luna a los jóvenes. Yo cuando muestro Saturno con un telescopio, todos los niños se acercan y lo primero que dicen, uy, se le ve el anillo, uy, se le ve el anillo. Todos quedan encantados que le pueden ver el anillo a Saturno con un telescopio que no vale casi nada,
pero los niños no han visto nunca Saturno, o ver los cráteres de la Luna. Entonces uno los puede emocionar a los niños hablándoles de astronomía. Y eso yo creo que, claro, mi legado en el fondo es tratar de que muchos miles de jóvenes se entusiasmen por mirar internet, por tratar de entender mejor el mundo en que estamos viviendo y que no seamos usuarios tontos, porque mira, un celular, yo encuentro que un celular es una maravilla tecnológica extraordinaria. Aquí hay millones de horas hombre o millones de horas mujer involucrados en esto. Hay millones de personas que pensaron cosas que están puestas aquí. Entonces tenemos que entender un poquito de lo que tenemos en la mano. Sin celular ya uno casi no sale ni siquiera a comprar a la esquina. Pero en Chile hay 25 millones de teléfonos móviles, pero tenemos que ser parte de la ola tecnológica. No podemos estar como cuando uno va a una función y se pone arriba, bien lejos, mirando lo que ocurre abajo en el escenario. Tenemos que tratar de estar en el escenario. Por eso yo les digo a los chilenos, a los niños, digo, sueñen con ir a Marte y piensen qué necesitamos para ir a Marte. Hay muchas cosas que no las entendemos. ¿Qué podrían ustedes aportar? Pero traten ustedes de ir a Marte, pero no de pasajero. Traten de ir a Marte a lo mejor como el que dirige la nave o el ingeniero encargado de la parte tecnológica, cumpliendo un rol fundamental. En Chile, desgraciadamente, no nos han enseñado a ser protagonistas. No, Chile es un país muy joven. Oye, 200 años de vida independiente y todavía somos muy jóvenes. Es como la niñez más larga que yo he visto. Estados Unidos, en 4 años más, va a completar 250 años como país independiente. Y nosotros ya tenemos 200 y nosotros somos muy jóvenes. Y Estados Unidos hace ya 50, 80 años que es una potencia a nivel mundial. Entonces, ¿qué se necesita para que nosotros podamos ser partícipes del desarrollo? En primer lugar, que tenemos que nosotros sentirlo aquí en el corazón. Nosotros saber que podemos hacerlo. Porque claro, hay países, bueno, ciertamente como Inglaterra. Yo acabo de escribir el último libro que he escrito, el libro más reciente, porque yo digo no es el último porque espero escribir otro más, pero el libro más reciente, culmino con Newton, un personaje de la historia, pero extraordinario. Y Newton es, bueno, una de las joyas de la cultura británica. Y claro, y Newton no era economista, no compraba y vendía acciones en la bolsa, no tenía grandes empresas. Newton simplemente se dedicó a pensar. Y mira lo que viene después de Newton. Newton estructura, ahora aquí que estamos hablando de hacer una nueva constitución, él escribe la ciencia moderna, él escribe todos los principios de la ciencia en su libro de 1687, Los principios matemáticos de filosofía natural. Entonces, los grandes héroes de los países no son ni los economistas ni los generales, son los grandes intelectuales que han hecho grande el desarrollo humano en el planeta. Ahí yo hablo de Kepler, que era un alemán, Copérnico, que partió todo, que era un polaco, Galileo, que también participó, que era un italiano, Tycho Brahe, que era un danés, y todo esto lo culmina Newton, que es un inglés. Entonces, te fijas, hay 5 nacionalidades de Europa que constituyen toda la gran revolución científica. Esas cosas, ojalá que el día de mañana tengamos a chilenos involucrados, porque la ciencia no es de una persona, es de un colectivo. La ciencia es como un equipo de fútbol. Que en un equipo de fútbol tú puedes tener a Messi, pero si el resto del equipo no funciona, te meten 8-2, como lo vimos el otro día. Si el equipo no funciona, no saca nada con tener una persona muy brillante. En Chile tenemos que aprender a construir equipos y poder realmente jugar en las ligas mayores. Corríjame si no es así, profesor. No, está fabuloso, porque además, corríjame si no es así, pero este libro donde usted cita a los científicos más famosos, que uno los ve como bastante lejanos, corríjame si no es así, pero ellos no tuvieron acceso fácil a la educación. No todos ellos
tenían un acceso No, fácil y lo incluso lograron. todos son hijos del esfuerzo. El único que tenía una buena situación económica de entrada era Tycho Brahe, el danés. Pero incluso tuvo una vida también muy rara porque lo adoptó un tío. El padre y la madre lo dieron en adopción al tío. Newton fue abandonado por la madre. El padre murió antes que él naciera y la madre se casó con un tipo que vivía en un pueblo de ahí cerca. Y hasta los 9 años Newton estuvo solito en la casa de la abuela. Y la abuela no era ni muy cariñosa. Entonces ninguno de ellos tuvo una vida fácil. Pero tenían una especie, como dice Arthur Koestler, como un sonambulismo. Ellos querían llegar a un resultado. Trabajaron, aparte de que eran todos los 5 muy inteligentes, trabajaron durísimo, durísimo. Tenían una tremenda obstinación y una gran perseverancia. Kepler, algunos cálculos los hizo 50 veces porque no le salían. Y lo volvía a hacer y lo volvía a hacer. No tenía ni calculadora. Todos los cálculos los tenía que hacer a mano. Y los repitió hasta que todo le cuajó. Entonces, bueno, con ese libro y con todo lo que yo digo, quiero mostrarle a los jóvenes que hay que tener un poquito de talento, pero hay que tener muchísimo de transpiración, muchísimo de perseverancia para poder lograr los objetivos. Mira, Newton hasta los 40 y tantos años tuvo una vida bien miserable. Después ya cuando lo nombran en la Casa de Moneda inglesa, empieza a tener un buen sueldo y un muy buen pasar. Los últimos 20 años Newton vivió bastante bien, pero al comienzo, pero tuvo una carencia afectiva que no la solucionó nunca en la vida. Entonces, uno cree que los que hicieron cosas brillantes es porque las fueron encontrando como las miguitas que le fue dejando a alguien por el camino. No, tuvieron una vida muy dura. Entonces, aprendamos todo, que si queremos lograr un objetivo, lo más importante es trabajar muy duro. Trabajar muy duro y además no tener miedo de equivocarse. Porque uno siempre parte haciendo algo y se equivoca. Y se devuelve y parte de nuevo y se vuelve a equivocar. Y a la tercera o a la cuarta o a la quinta ya te va funcionando un poco mejor. La experiencia es la madre de todas las cosas. Y bien lo saben los niños, ¿no? Cuando están en etapa recién aprendiendo a caminar, caminan aprendiendo a Se mucho caen esfuerzo. y se vuelven a Se parar y caen. se vuelven a caer hasta que Así finalmente es. corren y ya no se caen nunca más en la vida. Quiero quedarme con los niños para hacer la siguiente pregunta. Esto no estaba pauteado, pero creo que refleja súper bien la realidad actual. Mira, esto es un dibujo de una niña, no sé si se puede apreciar, lo voy a poner ahí. Es una, Sí. ¿sí? Un trabajo escolar, esta es de mi hija, así que perdón la chochería, pero en el fondo quiero ejemplificar la siguiente pregunta. Wow. Ella dibujó su sistema solar con la ayuda de papás con conocimientos básicos. Cuando uno le muestra esto a un niño, y el niño empieza a entender que más allá del cielo azul hay un montón de cosas que no puede observar, los asteroides, los cometas, el gran sol, empieza a abrir un mundo de imaginación impensada. Y aquí va la pregunta, dado el nivel de tecnología que nosotros tenemos hoy día actualmente, que llega a algunos países ya lo están usando, realidad aumentada, donde los niños pueden percibir con sensaciones todo este gran cosmos, todo este universo, programas computacionales, recién hablábamos con Greg, los programas que hay en el celular, donde uno puede ver las constelaciones, etcétera. O sea, hay un mundo hoy día de tecnología, como bien lo decía, a disposición de las personas y sobre todo de los niños en etapa temprana. ¿Qué otro aspecto de la ciencia usted incluiría también como intervención temprana en las aulas? Mira, en general, yo siempre alego que en las aulas hay que alfabetizar con conceptos básicos de ciencia a los niños desde la más temprana edad. Conceptos básicos de física, de química. Y matemática es un lenguaje que nos permite cuantificar las relaciones que uno ve en la naturaleza. Entonces, las matemáticas hay que enseñarlas desde muy chiquitito, porque mira, en Chile hablamos de que el segundo idioma que tenemos que todos saber es el inglés, pero yo diría que el inglés es el tercer idioma. El segundo idioma son las matemáticas. Las matemáticas
y el castellano, que es nuestro idioma, es lo que nos tocó, el castellano tenemos que perfeccionarlo al máximo para poder hablar con una claridad meridiana. Si uno no habla su lenguaje materno con toda claridad, entonces no va a poder nunca expresar ideas que lo vayan a entender todo el mundo. Porque si yo hago una frase confusa, no puedo esperar que los demás la entiendan a cabalidad. Pero las matemáticas es el segundo gran idioma que me permite a mí, yo puedo hablar de los corderos y de las vacas, pero si yo hablo de que tengo 7 corderos y tengo 5 vacas y que cuando yo le empiezo a meter números a las cosas, ahí tengo que irme al campo de las matemáticas. Y bueno, el inglés, obviamente, como dicen, el broken English, es el lenguaje con los cuales nos comunicamos en el planeta. Pues todo el mundo habla un poquito de inglés y en Chile tenemos también que poner un empeño bastante grande. No puede ser que de las desigualdades que vemos en nuestro país, que los niños de mayor poder adquisitivo puedan hablar fluidamente, incluso inglés, o puedan hablar inglés con bastante habilidad, y los niños más desposeídos no sepan ni lo que es window ni door. Entonces, la verdad es que el inglés tenemos que enseñarlo transversalmente, las matemáticas, pero conceptos básicos de electricidad, conceptos básicos de termodinámica, son cuestiones, yo no quiero empezar a ponerle ecuaciones de cuál es el segundo principio de la termodinámica, pero uno le puede ir explicando a los niños conceptos básicos de ciencia. Pero ahí también viene un problema, que no es menor, que necesitamos profesores que entiendan los conceptos básicos de la ciencia, cosa que desgraciadamente en Chile no está disponible en todas partes. Entonces, muchas veces tenemos libros de estudio para darle a los niños, que son libros que tienen algunas falencias, incluso a veces no menores. Yo he revisado libros, el contenido de astronomía, y a lo menos es confuso, a lo menos es confuso, y a veces está un poquito equivocado el contenido del libro. Y si por ese libro el profesor le enseña astronomía a los niños, ni el profesor entiende lo que está enseñando, ni tampoco van a entender los niños. Entonces deberíamos, como colectivo, como sociedad, tener mucha preocupación de tener material didáctico muy, muy refinado, que no tenga tonterías metidas entre medio, y que los profesores, por una parte, manejen bien los conceptos, y lo más importante también, y que me perdonen, bueno, tú no eres profesora, espero, así que no me retarás tú, pero los que nos están viendo, los profesores deberían ser enamorados, apasionados del tema que están enseñando. Porque si el profesor de música se pone a llorar cuando escucha un Stradivarius y le dice a los alumnos, miren el sonido de este violín, y ahí se pone, bueno, mirarlo sería raro, escucharlo. Pero si al profesor le da lo mismo escuchar una guitarra hecha en la cárcel de acá o escuchar el sonido de un Stradivarius, es muy difícil que el profesor los emocione a los alumnos con la música, o los emocione viendo un cuadro, o los emocione leyendo una poesía. Cuando ahora vemos que un nuevo poeta chileno acaba de ganar un premio en España, cuando uno lee una poesía bien escrita, yo conozco bastante la obra de Neruda y de Nicanor Parra, cuando yo leo y las releo las poesías de Nicanor Parra, a mí me maravilla la manera como él maneja el lenguaje. Pero si el profesor de castellano que les enseña lenguaje a los niños no se emociona con una poesía, puede emocionarse con Gabriela Mistral, con cualquier poesía, no tan solo autores chilenos. Pero necesitamos profesores apasionados que les enseñen conceptos de física, de química, de astronomía, de geofísica, cómo funciona un volcán. En Chile necesitamos, como ciudadanos, saber por qué tiembla en Chile. Yo creo que si le preguntamos en la calle, la mitad de la gente sabe que tiembla, pero no entiende muy bien por qué.
que la placa Yes. sudamericana, que la placa de Nazca, que estaba para allá, que la otra viene para el otro lado, que hay una ruptura en la intersección de las dos placas. Entonces, enseñarles conceptos para, digamos, para funcionar en la vida. Cuando uno maneja un automóvil, uno tiene que entender conceptos de física para saber que si uno va muy rápido, le va a costar mucho más parar el auto, porque no va a frenar en la misma distancia si va a 150 que si va a 60, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a los niños hay que explicarles física para la vida, química para la vida, etcétera, desde lo más chiquititos posible. Los niños aprenden mucho, pero hay que írselo dando en cómodas cuotas mensuales. A un niño uno no le puede explicar, Claro. yo no me puedo poner a hablar de hoyos negros a los niños de kinder. Bueno, puedo mencionar, mira, un hoyo negro se traga todo y va a desaparecer si te caes ahí. Pero si yo trato de explicarle un hoyo negro desde primeros principios, lo pasaría muy mal tratando de hacerlo con un niño de 5 años. Pero le puedo mencionar la luna de las estaciones, le puedo mencionar los planetas. Ese dibujo que tú me mostraste es perfecto. Incluso ese dibujo, que me pareció extraordinario, el dibujo que me mostraste, el planeta más raro de los 8 planetas principales es Urano, porque el eje de rotación está girado 90 grados. Y en ese dibujo, el anillo está puesto girado 90 grados. Es decir, hasta ese detalle está puesto ahí para Urano. Entonces, Sí. o les soplaron mucho ustedes, o a tu hija, es tu hija, Fue ¿no? Google, fue Google. ¿Ah? Sí. Google le sopló. Pero Fue claro, ayuda de Google, sí. hay mucho detalle ahí. Además, el único Sí. planeta que tiene un anillo de verdad es Saturno. Es- Pero Urano también tiene un anillo, Neptuno también tiene un anillo, y están dibujados el anillo de Urano y de Neptuno, etcétera. Yo creo que los niños pueden, por ejemplo, a mí nunca me explicaron y es tan fácil. Fíjate que en el sistema solar hay 2 familias de planetas. Los planetas chicos, rocosos, piedras, que están aquí cerca del Sol. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y 4 planetas enormes que son muy fríos, que son gaseosos o que son de hielo, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero ese tipo de cuestiones, que eso como están lejos del Sol son muy fríos, los otros que están cerca del Sol son muy calientes, que tiene algo que ver con la termodinámica. Te fijas, si estás cerca de una estufa, vas a recibir más calorcito. Si estás muy lejos, esas cuestiones no cuesta nada explicárselas a los niños. Y los niños lo pueden aprender muy rápidamente. Así que yo creo que, mira, enseñándole a los niños, todo sirve, pero hay que tener criterio de no empezar a sobreexplicar. Es decir, si yo le explico a un niño cómo funciona un auto, le puedo explicar que el auto tiene un motor que está girando y que ese giro se transmite a la rueda y que el intermediario es una cosa que se llama la caja de cambio. Pero si yo empiezo a explicarle en detalle que los pistones, que las bielas, que el cigüeñal, los voy a volver loco y no me van a entender nada. Pero yo igual le puedo... Mira, yo tengo un nieto de 2 años y medio que es loco por los autos y yo le podría explicar a mi nieto de que el motor sirve para que el auto se mueva, que las ruedas lo hacen avanzar al auto. Y en la medida en que él me vaya preguntando, yo le explicaré de las bielas, de los pistones, de las válvulas, del eje de leva. Yo entiendo harto de mecánica y me encanta. Así que le iré explicando a mi nieto, pero en la medida que él me vaya preguntando. ¿Te fijas? Si yo empiezo a hablarle del eje de leva, bueno, ya con el puro nombre de eje de leva lo dejo, ya se va a jugar y no me escucha más. Pero si uno le explica, mira, esto se mueve porque tiene un motor, y este otro autito también se mueve, porque también tiene un motor, y el motor es lo que hace que el auto se mueva, lo puede entender perfectamente. Sin duda, ahí tenemos un tremendo desafío, ¿no? En educación, en ser apasionado, en transmitir los conocimientos, en incorporar etapas tempranas. ¿Sí? Los niños son una esponja y, como bien lo dice el profesor, en la medida que uno le vaya explicando pausa a pausa, una sociedad con conocimiento es una sociedad en vía de desarrollo. Quiero llevarlo a otro plano ahora y también quiero invitar a los que están presentes hoy día en la conversación a que hagan preguntas, porque ya nos queda poco tiempo con el profesor, pero yo quiero hacer esta pregunta porque creo que es tremendamente importante y quizá uno no le da la importancia que tiene que darle.
sobre todo en aquellas empresas que sí manejan el tema de impacto ambiental y lo manejan bastante bien, pues probablemente lo tienen incorporado. Quiero citar a un colega suyo, el doctor Guillermo Blanc, de la Universidad de Chile también, que como una forma también de provocar el debate, él habla del fin de la astronomía en Chile. ¿Por qué habla de esto? Para provocar. Porque la contaminación lumínica, al principio hablamos de nuestros cielos despejados, de nuestros cielos que eran maravillosos versus otros países y que estamos en una posición privilegiada. La contaminación lumínica que tenemos hoy día es un tema. Eso tiene impacto mundial, económico y también ambiental, que muchas veces uno no conoce. Nuestra biología está hecha para dormir en torno a la luna y despertar en torno al sol. Las aves, los insectos se mueven por estas componentes y además nos impacta mucho también la tecnología que va avanzando y va hacia el concepto de los Smart City, donde también hay mucha contaminación lumínica incorporada por dispositivos. Usted nos podría explicar en forma simple, digamos, pero también a la empresa, digamos, el rol que hay entre empresas, seguir teniendo estos cielos tan limpios y despejados sin contaminación lumínica, y lo que ha pasado en los últimos años también, ¿cuál es su visión, cuál es su recomendación y cuál es su experiencia? Mira, el tema de la contaminación lumínica es un tema enorme. Claro, los astrónomos lo tomamos por el lado profesional. Y mira, para que se entienda esto, te puedo dar un ejemplo obvio. Cuando uno está, que eso lo hemos experimentado todos, cuando uno está en una casa de noche y sientes que hay algo afuera y te asomas a la ventana a mirar, lo primero que hace es apagar la luz de tu pieza. Porque si la luz de la pieza se refleja en los cristales, te va a poner un fondo luminoso que te va a impedir ver lo que está afuera. Si yo apago la luz de mi pieza, entonces empiezo a ver la luz que viene de afuera hacia adentro porque evité el reflejo de la luz interna de la pieza en los cristales. El contraste de la luz que uno está recibiendo con respecto a una luz de fondo es muy importante. Por ejemplo, en una noche de luna llena, es linda. La luna llena es muy bonita y ilumina el suelo. Pero si uno mira cerca de la luna no ve ninguna estrella. Porque hay alrededor de 100 veces más luz. Si tú tomas un cuadradito del cielo, en ese cuadradito hay 100 veces más luz. Cuando hay luna llena que cuando no la hay. Cuando no hay luna llena, uno puede ver montones de estrellas. Uno ve la Vía Láctea, que es este camino como lechoso que cruza el cielo de un lado al otro en un lugar oscuro, se ve preciosa. Pero métele la luna llena y la Vía Láctea desapareció. No se ve la Vía Láctea. Bueno, si estamos en un observatorio, como pueden ser en Chile, Cerro Tololo, Pachón, Las Campanas, bueno, varios, incluso Paranal, las luces de las ciudades cerca sí se reflejan en el cielo y levantan un poquitito la luz del cielo. Mira, los telescopios, bueno, en realidad no quiero darte información que no tiene sentido para un civil, pero los astrónomos medimos la cantidad de luz que viene del fondo del cielo. En una noche sin luna viene una cierta cantidad. Te dije, en una noche con luna, del mismo pedacito de cielo vienen 100 veces más luz. Bueno, normalmente los astrónomos hoy día, con los telescopios grandes, si tú tienes una cierta cantidad de luz que viene del cielo, de lo que uno ve como oscuro, lo que estamos tratando de observar los astrónomos son cosas que son como 100 veces más débiles que la luz del fondo del cielo. O por decírtelo en otro caso, si yo tengo una vara de 1 metro de altura, estoy tratando de ver sobre esa vara cositas de 1 centímetro para arriba o 1 centímetro para abajo. No estoy mirando algo sobre el suelo, sino que estoy mirando algo como sobre un muro que tiene una altura de 1 metro y estoy tratando de ver una cosita, estoy tratando como de ver una hormiga o algo un poquito más grande que una hormiga en un muro que tiene 1 metro de altura. Si el muro tiene irregularidades, va a ser muy difícil que yo vea esas cositas, porque las irregularidades del muro las voy a asociar
con hormigas o con otro tipo de bichitos que estoy tratando de mirar. Entonces, mientras menor sea la altura de ese muro, mientras menor sea la contaminación, el ruido, técnicamente hay una cosa que se llama la razón de la señal al ruido. Si yo tengo una señal muy débil, para poder detectarla, lo mejor es que tenga un ruido lo más bajo posible. Si yo estoy en un observatorio, pero tengo una ciudad que me ilumina el cielo, esa iluminación del cielo tiene una variabilidad en el tiempo, que si yo empiezo a hacer una observación de 10 minutos, durante los 10 minutos la variación del fondo está cambiando. Entonces yo no voy a poder detectar lo más débil. Fíjate que los telescopios antiguos, en Tololo, yo todavía lo veo con nostalgia, cuando yo era estudiante casi, en el año 70, 72, se construyó un telescopio enorme, con 4 metros de diámetro el espejo. El 4 metros de Tololo fue el telescopio más grande del hemisferio sur, como por 20 o 30 años. Hoy día tenemos en el norte, y también al lado de Tololo, telescopios de 8 metros 20. 8 metros 20 de diámetro, el doble. Es decir, que el área es 4 veces más grande, porque queremos llegar más lejos, queremos llegar a ver cosas más débiles. Pero para poder ver cosas más débiles, tenemos que tener un muy buen fondo de cielo. Ahora se está construyendo cerca de Paranal, en el Cerro Armazones, un telescopio de 39 metros de diámetro. Esa cuestión es una locura completa. 39 metros de diámetro el espejo, porque queremos tratar de estudiar en detalle planetas alrededor de estrellas. Queremos ver las primeras galaxias del universo. Pero si le echamos luz de las ciudades, vamos a matar el mejor lugar del mundo, que sería Cerro Paranal y Cerro Armazones. Bueno, hay otros cerros ahí en esa zona que son igualmente buenos. Pero la verdad es que la contaminación lumínica, mira, Paranal también a mí me carga hablar de dinero, pero Paranal es una inversión que hizo Europa hace 20 años y dicen que gastaron 1.500 millones de euros para hacer los 4 telescopios, toda la infraestructura del interferómetro, etc. Y posiblemente algunos costos lo barrieron debajo de la alfombra. Entonces, gastar tanto dinero para poder sacarle más secretos al universo y que las luces de una ciudad te lo echen a perder es realmente un crimen. Hay otros lugares en el planeta, esto no es que yo quiera ser catastrofista, pero yo creo que Guillermo Blanc sabe de esto más que yo, pero por ejemplo en Namibia, que queda ahí entre Sudáfrica y Angola, hay aparentemente algunos cerros que pueden ser tan buenos como los cerros de Chile, casi tan buenos. Pero Namibia es un lugar mucho menos desarrollado, urbanísticamente hablando. Y si los cielos de Namibia son realmente oscuros, va a llegar un momento en que los nuevos telescopios no los van a instalar en Chile, sino que los van a ir a instalar a Namibia. Entonces estaríamos disparándonos en los pies. Fíjate que hoy día en Chile deben haber invertido 5.000 o 6.000 millones de dólares en la infraestructura del telescopio ALMA, del VLT, del ELT, este que va a estar en Armazones, del Magallanes gigante. Es mucho dinero en los mejores lugares del mundo. Chile tiene los mejores lugares del mundo. Pero hay algunos sitios como Namibia que podrían ser competencia para Chile. Y si Chile echa a perder los cielos porque los ilumina. Pero hay también un aspecto incluso civil. Guillermo de esto sabe más que yo. Cuando tú iluminas la playa en La Serena, las gaviotas a las 12 de la noche ya no saben si hay que irse a dormir o no. Hay una serie de animales, ahí también hay unos humedales, hay una fauna que es susceptible a la luz. Y algunos pajarracos se están despistando y están muriendo
por exceso de iluminación. Es decir, en la naturaleza de noche es para que esté oscuro y los pájaros estén tranquilos, etcétera. Pero además, una cosa que a mí por lo menos me molesta mucho, si yo voy caminando por un lugar y todos los faroles me deslumbran, yo pierdo la adaptación a la oscuridad y pierdo la posibilidad de contemplar el cielo. Entonces, si lo que queremos, los arquitectos, de repente ponen unos globos, la iluminación de una plaza son unos globos. El globo, la mitad de la luz la tira hacia arriba. ¿Y a quién ilumina la parte de arriba de un globo? A nadie. Si quiere poner iluminación, ilumine hacia abajo, porque en la plaza puede haber gente, pueden haber niños, está bien. Pero pongamos un globo con un sombrero chino encima que no tire luz hacia arriba, porque además esa luz es un gastadero de plata que no produce ninguna utilidad. Pero y por eso es importante, ¿no? Cuando estoy de vacaciones en la playa o en otros lados, de repente me empiezo a mirar el cielo, a ver qué planeta hay visible, cómo está la luna. Cuando hay una farola que a uno solo lo encandilan, no están. Mira, la contaminación acústica y la contaminación luminosa son cuestiones que todavía no tenemos bien internalizados. Yo, ahora en esta pandemia, que llevo 6 meses encerrado en mi casa, yo vivo en una calle que de repente pasa una moto y que queda durante 5 minutos resonando el tubo de escape de la moto. Sí. ¿Quién le dio derecho al tipo que pasa en la moto de contaminar con no sé cuántos decibeles a todos los que estamos aquí tranquilamente en nuestras casas? Eso es un despropósito. Entonces, la contaminación acústica y la contaminación luminosa son parte de la calidad de vida. En un lugar en que haya ruido de máquina y de todo, que tengas que andar incluso con orejeras para no escuchar nada, la calidad de vida no es muy buena. Lo más lindo es ir al campo y escuchar el sonido de correr del agua o el cantar de los pajaritos. Pero escuchar pasar una moto y un helicóptero y una sirena, la verdad es que, bueno, la contaminación luminosa, si bien es cierto que no es tan fácil de apreciarla, también es una cuestión indeseable para los seres humanos, más allá de que los observatorios no están nada felices con ella. Así que deberíamos de hacer mucho más por mantener bajos los niveles de contaminación acústica y de contaminación luminosa. Y aquí Diego nos hace un comentario que ya está como contestado con lo que nos contó, pero igual lo quiero relucir. Con la luz de la ciudad estaríamos quedando ciegos frente al espacio, literalmente. Y por eso es tan importante el tema, porque aquí hay un rol sociedad, personas naturales, empresas con impacto ambiental. En el fondo es algo que nos afecta a todos, no solamente a un campo. Es muy importante el tema. Sí. Quiero llevarlo a otro tema, profesor, que no puedo dejarlo de hacerlo porque es un tema que también está muy conversado en la sociedad, pero también tenemos un largo camino todavía por recorrer. En Chile tenemos grandes ejemplos de incorporación de la mujer en STEM o en las ciencias, tecnologías y todo lo que sabemos que es más duro en campos de hombres. ¿Cuáles son, a su juicio, aquellas habilidades o diferenciadores que la visión de la mujer aporta a los equipos de trabajo? Usted, yo sé que tiene muchos ejemplos, incluso hay algunos ejemplos que son tremendamente valiosos y poco conocidos de niñas jóvenes y otras no tan jóvenes, digamos, que han ido incluso descubriendo cosas en nuestro universo. O sea, en su visión, ¿cuáles son aquel diferenciador del aporte de la mujer en estas ciencias que son más exactas? Mira, es difícil la pregunta porque en realidad uno a veces respondiendo, yo soy un partidario total de la incorporación de la mujer a todas las actividades de la vida del hombre. Entre un hombre y una mujer, la verdad es que del cuello para arriba no hay ninguna diferencia. Las capacidades intelectuales de la mujer y del hombre no tienen diferencia. Pero lo que sí, por lo que ha ocurrido, por la historia, mira, hay un ejemplo que a mí me gusta contarlo y que te lo voy a contar bien resumidito. A fines del siglo XIX, en Estados Unidos, en el observatorio de Harvard, el Harvard College Observatory,
el director era Pickering, y pusieron un telescopio en Perú, en Arequipa. Entonces tomaban fotografías y había que analizarlas. Pero había que analizar miles de fotografías. Y en cada fotografía había miles de pequeños espectritos. Era como una foto de puros renacuajos chiquititos, miles de renacuajos en cada foto. Y había que tratar de clasificar a los renacuajos. Y Pickering contrataba, como había que hacerlo, hombres que estaban 1 o 2 meses y se aburrían y se iban. Y de repente alguien le sopló a Pickering y le dijo, mira, contrata mujeres. Las mujeres aprendan a bordar y bordan toda la vida. Las mujeres aprendan a tejer y tejen toda la vida. Las mujeres son mucho más ordenaditas y más sistemáticas y pueden seguir haciendo el trabajo por mucho tiempo. Y Pickering, hasta donde yo entiendo, con una visión medio peyorativa de la mujer, de que servía para pegas rutinarias, no muy imaginativas, llenó el observatorio de puras mujeres. Las mujeres de Pickering hicieron todo el trabajo sistemático. Hicieron un catálogo que catalogaron y clasificaron 225.000 estrellas en el catálogo que se llama el Henry Draper. Se demoraron como 30 años o 40 años. Fueron varias generaciones de mujeres. Pero algunas de ellas, la Antonia Mauri, la Henrietta Leavitt, hicieron unos descubrimientos maravillosos. Entonces, la mujer tiene una capacidad de hacer trabajos ordenados y sistemáticos, de coleccionar y de poner juntos un montón de cosas que el hombre no tiene tantas. El hombre es más disperso. El hombre está acostumbrado a hacer una cuestión y se acabó, y otra, y otra. La mujer puede estar haciendo el mismo tipo de trabajo, pero eso en un laboratorio, mira ahora con una vacuna, en un laboratorio donde estés desarrollando algo, que tienes que ver el mismo experimento durante 1.000, 2.000, 3.000 ocasiones y estar atento, estar mirando las pequeñas diferencias, la capacidad de la mujer es incluso muy superior a la del hombre. Entonces, yo no es que quiera incorporar a las mujeres porque la mujer sea mejor que el hombre, no. La mujer es igual que el hombre y puede servir para cualquier cosa. Pero ahí yo te pongo ejemplos de que la verdad que las capacidades de la mujer han quedado demostradas como realmente de un muy alto nivel. Y incluso si algo es complementaria con las habilidades de los hombres, en un equipo de trabajo, la ciencia es un trabajo de equipo. Y en un equipo de fútbol, que eso lo entiende todo el mundo porque ha visto, en un equipo de fútbol tiene algunos que están metiendo los goles, pero otros que están en el medio campo y hay otros que están defendiendo y hay otro que está al arco. Cada cual tiene un rol en el equipo. Entonces, si uno pudiera clonar a un gran jugador y tú llenas el equipo con puros clones del mismo jugador, el equipo no va a andar. El equipo tiene que tener una diversidad. En una orquesta hay muchos instrumentos y hay algunos que van a tocar la flauta traversa y la van a tocar linda y otros van a tocar un violín. Entonces tenemos que tener equipos multigénero, hombres, mujeres, ellos, ellas, todos, porque entre todos somos mucho más fuertes que individualmente. Bueno, quizás el problema es que la mujer en esta sociedad muy machista, y tal vez porque todo tiene una justificación, hay una historia, la mujer es la madre de los niños alguien los tenía que cuidar, y entonces la mamá tenía que cuidar, ¿quién mejor que la mamá para cuidar los niños en la casa? Pero en el fondo, y con todo respeto, la inteligencia femenina está demasiado arriba como para solo usarla, entre comillas, para que cría a los hijos. Muchas mujeres incluso, que han tenido carreras medio truncas, estudian una carrera científica, se doctoran, después tienen hijos y por los próximos 5, 7, 10 años tienen que dejar la actividad profesional mientras los niños son muy chiquititos y después la retoman, pero esa laguna en su actividad profesional hace que el ascenso a profesor titular, el ascenso a director del departamento, a las mujeres se les pone mucho más difícil. Entonces, todas estas cuestiones como el postnatal, que lo puede tomar la mujer o el marido, y que puede hacer,
y que en la carrera académica se tenga en cuenta si una mujer ha tenido 2 o 3 hijos, uno no le puede pedir que el rendimiento académico y las publicaciones sean las mismas durante ese periodo. Entonces, el sistema curricular de las universidades debería de ser bastante más juicioso. No se trata de darle manga más ancha a las mujeres, sino de darse cuenta de lo que las mujeres están haciendo, porque las mujeres que han sido exitosas, bueno, en casi todas las actividades, no tan solo en ciencia, tienen casi que dejar un poco el rol de la familia, el rol de los hijos, el rol, hasta al final no saben ni con quién están casadas, si es que están casadas, o muchas de ellas se han quedado solteras para toda la vida, y ahí sí que se pueden enfocar en un trabajo. Pero es que tenemos que todos ser humanos y tenemos que poder tener una vida familiar y combinar esa vida familiar con una vida profesional exitosa. Así que, no, yo creo que Chile va a ir progresando en la medida que los niños aprendan a pensar. No que aprendan instrucciones, sino que aprendan a pensar y que aprendan a buscar las instrucciones del próximo curso que van a tener. Porque cuando venga, ya no este teléfono 3.0 o 5.0, sino una cuestión distinta, el joven o no tan joven va a tener que tomar un manual y entenderlo. Y tiene que tener la capacidad de entenderlo porque sabe pensar. Pero junto con que piensen los niños, tienen que pensar las niñas. Y en la medida en que las niñas se incorporen a este juego, ahí sí que este país yo creo que va a tener alguna posibilidad. Las niñas hasta el futuro. Las mujeres, como siempre, son las que tienen la última palabra. Así dicen, parece, ¿no? ¿Cierto, Greg? Quiero preguntarle algo, profesor, para ir cerrando y aprovecharme un poco más de los minutos porque estamos como en la hora, pero la verdad es que esto yo podría hacerlo toda la tarde. Yo creo que los que están asistiendo ahí también hacen muchas preguntas, podríamos estar toda la tarde, pero en respeto también a su tiempo. Voy a tomar otra pregunta también del público. Dale. Don Jorge Matu dice: don José, comparto con usted que Chile es una ventana al universo y que es lo que realmente nos diferencia de otros países, por lo que creo que debería ser el posicionamiento de imagen de marca país. ¿Ve usted el espacio en el Ministerio de Ciencias para promover esta idea? ¿Cree usted que haya una oportunidad quizás probable en procesos constituyentes, sin entrar a politizar, de incorporar un concepto de visión país en el motor de desarrollo principal, que sea el tema de ciencia e innovación como impulsor de un ministerio? ¿Cómo lo ve usted? Mira, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología yo la recibí con mucha alegría. Creo que es un tremendo avance porque tuvimos 50 años una agencia que dependía del Ministerio de Educación, que se llamaba CONICYT. Pero ya después de 50 años esa estructura quedaba chica. Se crea un Ministerio de Ciencia. Ahora el asunto es financiar el Ministerio de Ciencia, porque el financiamiento no es muy bueno hasta ahora. Y yo creo realmente, pero eso es una visión personal mía, que en un proceso en que repensemos Chile, la ciencia y tecnología y la educación, las dos cosas, deberían de estar en primer lugar entre los objetivos del país para poder desarrollarse. Desgraciadamente, en la visión de mucha gente está la desesperación por ganar más plata. Dicho así de grotesco, hay que ganar más plata, hay que hacer que Chile tenga más plata. No, yo quisiera un país más culto, un país más educado, un país que sepa hacer más cosas. La ciencia trae aparejado, hay una frase que creo que es de Pasteur, que dice: no existe ciencia aplicada, existen aplicaciones de la ciencia. Aplicaciones de la ciencia. Un país que hace mucha ciencia va a ir descubriendo aplicaciones de la ciencia que se van a ir conectando con la tecnología y se va a ir conectando con las empresas. No podemos tener empresas de punta si no tenemos ciencia en el país. Entonces, a mí me gustaría que de alguna manera
estas ideas quedaran consagradas en la nueva Constitución. Educación, ciencia, ciencia y tecnología, innovación y todo lo demás. Y lo otro, que a mí me parece también muy importante, que Chile debe hacer un esfuerzo por industrializarse. No podemos ser un país que lo único que hagamos sea encontrar, aquí hay salitre, vendámoslo. Con una pala sacamos el salitre. Aquí hay cobre, sacamos con una pala el cobre. Aquí hay litio, sacamos con una pala el litio. ¿Y cuándo vamos a aprender a hacer algo? La pala te sirvió para el salitre, te sirve para el cobre, va a servir para el litio, te puede servir también para mandar los chips de los bosques del sur. Cuando yo he visto en Puerto Montt unas pirámides de chips de madera que las embarcan en unos barcos, bosques enteros que los transformaron en pequeños pedacitos y los chupan con una aspiradora. Entonces, Chile tiene que aprender a hacer cosas. Chile tiene la desgracia de tener muchos recursos naturales. Ojalá no tuviéramos ninguno, y el único recurso sería el cerebro de todos los chilenos. Cuando aprendamos a trabajar y aprendamos a hacer... Bueno, el otro capítulo, que no tiene mucho que ver con ciencia, pero al final todo tiene que ver con todo. Yo creo que Chile es un país, no voy yo a descubrir que Chile es un país muy largo. Yo creo que Chile es el país más desproporcionado del planeta. No hay otro país que sea tan largo para el ancho que tiene. Porque países más largos que Chile hay, pero son mucho más anchos que Chile. Pero Chile es totalmente desproporcionado. Pero está todo centralizado desde la capital. Y lo que pasa en Arica, a 2.200 kilómetros, lo decide un ministerio en Santiago. Y lo que pasa en Punta Arenas o en Coyhaique, lo define un ministerio en Santiago. Tenemos que darles autonomía a las distintas zonas del país. Cuando Chile esté descentralizado, haya inteligencia. Yo siempre pongo como ejemplo, aquí estamos hablando en la Cámara Británica, la Universidad de Oxford o la Universidad de Cambridge están a ¿cuánto? A 120, 150 kilómetros de Londres. No están en Londres. ¿Por qué todo pasa en Santiago? ¿Por qué no tenemos universidades de gran calidad a 200, 300, 500? Aquí podríamos tener universidades a 2.000 kilómetros de Santiago. No, está todo en Santiago. Entonces, descentralizar el país, industrializarlo, poner, bueno, tú decías 0,36% del PIB. Cuando Israel o Corea del Sur, que se desarrollan rápido, invierten por sobre el 4%. Bueno, hagamos un esfuerzo de estructurar de otra manera las finanzas del país, ahorremos en distintos rubros y pongámosle más fichas a la ciencia y tecnología, porque esas nos van a llevar al desarrollo y no otras cuestiones que yo creo que puede que sea pan para hoy y hambre para mañana. Con la pandemia, lo que más necesitábamos son hospitales de calidad, científicos que entiendan este virus que nos azota, tener la capacidad para hacer vacunas. La Universidad de Oxford tiene una vacuna que ya la están probando en muchos lados. Entonces la ciencia, el conocimiento, vale más que toneladas y toneladas de materia prima que nosotros podamos sacar y vender para que alguien haga algo. Así que yo soy un enamorado de la ciencia y tecnología y creo que si no la ponemos el Ministerio de Ciencias como uno de los ministerios importantes para el desarrollo, Chile va a seguir ahí en la medianía de la tabla, a veces subiendo y a veces bajando. Pero si nosotros ponemos el foco, Singapur es un país que no tiene recursos naturales, que era más pobre que Chile hace 60 años, y hoy día tiene una economía pero floreciente, porque invirtieron en educación, en educación, en educación y en industrialización del país. Si la receta está ahí, Claro. ni siquiera hay que descubrirla, es cuestión de mirarla y copiarla. Y eso no puedo estar más de acuerdo. Estamos
ya en los descuentos, Greg. No sé si nos quedan unos minutos y no quiero abusar tampoco, profesor, de su tiempo. Así que le dejo también ahí el espacio a Greg para que pueda preguntar o ya ir cerrando la sesión. Me disculpo por los que no pudimos contestarle, pero bueno, ya habrá nueva oportunidad. La verdad es que el tiempo se nos pasó corriendo, así que agradecemos mucho el sobretiempo en que estamos y cedo la palabra a Greg ahí. Sí, tengo como para terminar una pregunta, parece. Primero, muchas gracias, muy interesante. Pero siempre como en este mundo estamos buscando un retorno pago para nuestras inversiones. Y tú hablaste mucho de la falta de inversiones en la ciencia en general y en particular en la ciencia de la astronomía. Este telescopio que en Europa están invirtiendo para construirlo en Chile de 30 y más metros. ¿Qué está buscando? ¿Cuál es la búsqueda con este telescopio? ¿Y cómo pueden justificarlo? Wow. Bueno, yo creo que el telescopio que se está construyendo, que es de Europa, donde Inglaterra es una parte de la ESO, lo que quiere es tratar de encontrar las primeras galaxias que se formaron en el universo hace unos 12.000 millones de años. Y otro tema muy importante que tiene una implicancia sociológica y filosófica, hemos descubierto como 4.000 planetas que giran en torno de otras estrellas. Pero esos planetas con los telescopios actuales solo se ven cuando pasan delante de la estrella. Uno ve cuando el planeta hace un pequeño eclipse en la estrella, pero el planeta uno no lo ve. Ahora, con un telescopio tan grande como el ELT de 39 metros, se espera poder observar los planetas, verlos y ver si tienen atmósfera. Y si un planeta está a la distancia justa de la estrella, ni tan cerca que esté muy caliente, ni tan lejos que esté muy frío, y tiene una atmósfera, y si en esa atmósfera uno viera trazas de oxígeno y de vapor de agua, podríamos, bueno, no asegurar, pero decir que hay una alta probabilidad que eso sea porque hay vida en el planeta. El oxígeno del planeta Tierra lo hicieron las plantas. Nosotros consumimos oxígeno, pero fueron las plantas las que oxigenaron la atmósfera. Si vemos un planeta con oxígeno en la atmósfera, sería un planeta donde hay plantas, no necesariamente hombrecitos verdes, no necesariamente animales, pero por lo menos hay plantas. Pero la posibilidad de decir, mire, en ese planeta de allí hay alguna forma de vida, una forma de vida como las plantas, y en ese también, sería una cuestión que yo creo que tendría un impacto muy grande. La Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas, y en todas ellas hay un planeta que podría tener vida. Si estudiamos 4.000 y en varios cientos encontramos vida, o bueno, indicaciones de vida, porque la vida no la vamos a poder mostrar así en la tele, pero indicaciones, yo creo que son cosas muy, muy grandes. Ahora, los grandes telescopios, como este, el ELT, tiene el espejo es tan grande que son 900 segmentos hexagonales, que cada segmento hexagonal está apoyado en 3 puntos. Entonces, uno tiene casi 3.000 puntos de apoyo para que este, como un ojo de una mosca, esté enfocando el cielo. Pero el sistema de control, todos los computadores, toda la tecnología para que eso funcione, es un desafío tecnológico enorme. Y son las empresas de tecnología de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de los países nórdicos, de Italia. En la ESO es muy bonito que varios de los telescopios, fíjate, los italianos hacen la mecánica, la estructura mecánica, los italianos tienen una industria automovilística y eso que son notables en los fierros. Ahora, el control
lo hacen normalmente Alemania, Inglaterra o Francia. Y la óptica la hacen los franceses con los alemanes. Normalmente la Schott es una empresa de cristales alemanes, pero los que pulen los espejos son los franceses. Los franceses tienen ingenieros ópticos. Entonces es el conocimiento y lo mejor de las capacidades tecnológicas de toda Europa las que van a hacer estos telescopios. Entonces, claro, uno aprende mucho, mejora la tecnología, porque estos son aparatos de frontera. Entonces, las ganancias van por muchos lados. No van a haber retornos en términos de dinero. A mí muchas veces me dicen, bueno, ¿y para qué invierten plata si estos no van a ganar nada? Van a ganar mucho, porque van a ganar conocimiento, y el conocimiento no tiene precio. Uno tiene que entender, ¿para qué fue uno a la universidad? Uno fue para ganar en conocimiento. Y uno incluso tuvo que pagar para obtener eso. Y uno pagaba, ¿y qué es lo que tenía? El único retorno del conocimiento. Bueno, muchos de los... Hay cosas... Mira, los teléfonos celulares, todos tienen unas cámaras. Cada día las cámaras de los teléfonos celulares son más extraordinarias. En los años 80, yo un poco participé en aquello, se empezaron a desarrollar unos sensores que lo llamaban CCD, Charge Coupled Devices, que los desarrollamos en astronomía. Los astrónomos desarrollamos los CCD de 500 por 500, de 800 por 800, de 1000 por 1000, y demostramos cómo pueden ser la eficiencia de un CCD es superior a un 50% y en algunos casos puede llegar a un 80%. La antigua fotografía tomada con película, la película tiene una eficiencia de un 2%. De cada 100 fotones, uno detectaba 2 y los otros 98 no los detectaba. Un detector que hoy día está en todos los celulares, que es un detector CCD, bueno, el de los celulares debe tener una eficiencia de un 30 a un 40%, pero los CCD que se usan en los telescopios tienen una eficiencia hasta de un 90%. Entonces, la tecnología que se ha desarrollado muchas veces para complacer a los astrónomos termina por ser una tecnología que la usa toda la sociedad. Con los desarrollos tecnológicos, uno nunca sabe dónde va a terminar el desarrollo. El desarrollo empieza, mira, hay un ejemplo que te lo puedo poner. Hace muchos años, un grupo de científicos estudiaba la molécula del agua. La molécula del agua es una cosa rara porque es como un boomerang que tiene un ángulo de 103 grados. Aquí hay un hidrógeno, acá hay otro hidrógeno y aquí está el oxígeno. Entonces se dan cuenta que si uno le hace como bullying, digámoslo, a la molécula del agua, la molécula del agua emite una microonda. Entonces estudiaban molestar con electricidad o con lo que fuera a la molécula del agua para ver qué microondas emiten. Hasta que a alguien se le ocurrió, pero estaban estudiando la molécula del agua, esto era un estudio científico, no era otra cosa. Pero alguien dijo, bueno, ¿qué pasa si le tiro yo de vuelta esta microonda a la molécula del agua? La molécula del agua entra en resonancia y se calienta y al final el agua empezó a hervir. Y ahí inventaron el microondas. Entonces, ¿para qué estudiaban la molécula del agua? Hoy día, en todas las casas tenemos un microondas para calentar un té, un café, un plato de sopa. Pero eso surge como una aplicación del haber estudiado la molécula del agua. Y así hay miles de ejemplos que lo más cotidiano surgió de una cuestión así, que algún loco quería entender más una cosa que no tenía ni una utilidad, pero de repente aparece la utilidad y todo el mundo la disfruta. Mira, Kepler cuando estudia las órbitas del planeta Marte y dice, no, la órbita del planeta Marte es una elipse, no sé qué. Al tiempo viene Newton y Newton explica por qué las órbitas son elípticas. Y hoy día tenemos satélites geoestacionarios y vamos a la Luna, etc.
siguiendo las órbitas que primero construyó Kepler y que después las regularizó Newton. Entonces, ¿qué utilidad tenía que Kepler estudiara a Marte? Ninguna. Y hoy día vemos televisión por satélite, etcétera, usando las leyes de Kepler. Uno nunca sabe para dónde nos va a llevar el desarrollo. Maravilloso. Buena la respuesta, profesor. Muchas gracias. El conocimiento vale más que todo, ¿no? Sí, Y en esta eso es lo ocasión, más valioso. sí, en esta ocasión el hombre tiene la última palabra. Entonces, Sí, sí. muchas gracias. Muy interesante. Sí, por lo menos en algunas, Sí, ya que en la casa es siempre la mujer. ya. Muchas gracias, Joana, para presidir el evento y muchas gracias, Isabel, por votar después del Encantado, Greg. Gusto y muchas conocerte. gracias a todos nuestros asistentes. Espero que les guste mucho como yo el conversatorio. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Bueno, que tengan buena tarde todos y profesor. Muchas gracias. Gracias, Joana. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Muy amable. Gracias. Buena tarde Chao, a todos. Buenas Chao. tardes. Chao. Chao. Chao, Chao. chao.